Imagínate que por un momento son las 6 de la tarde. Acabas de llegar de trabajar. Estás cansadísima. Sabes que el viernes tienes que entregar un documento muy importante en el trabajo. Miras el calendario y estás a miércoles. Vale, te quedan 2 días. Y crees que tienes tiempo de sobras. Así que, pues como estás cansada, te pones a ver unos vídeos en tu móvil, pasan un par de horas y dices, oye, quizá puedo empezar a trabajar y hacer algo. Pero oye, ves que tu habitación no está ordenada, que hay que poner esa lavadora que lleva días sin ponerse y cuando terminas ya es casi la hora de cenar, así que te pones a hacer la cena, porque por 30 minutos no vas a empezar nada. Cenas, te vas a dormir y ya estás a jueves. Estás un poco nerviosa porque tienes la mitad del tiempo, pero bueno, sabes que tienes aún toda la tarde del jueves. Llegas de trabajar y decides ponerte a ver un capítulo de tu serie favorita para relajarte un rato. Pero solo uno, porque luego te vas a poner a trabajar, obviamente. Pero, amiga, cuando terminas el primer capítulo, decides ponerte otro y otro y otro, porque por otro más no pasará nada, ¿verdad? Aún hay tiempo, sí, de sobras. Pero es que luego recibes la llamada de tu amiga y hace tanto tiempo que no habláis que estáis un buen rato ahí hablando de vuestras cosas y sin querer se te ha pasado toda la tarde. Te encuentras a punto de cenar y aún no has empezado a trabajar. Y al final, ¿cómo termina el cuento? Pues ya lo sabes cómo termina, haciendo el trabajo mal hecho, rápido y a 2 horas antes de la entrega. ¿Te has sentido identificada? Estoy convencida que alguna vez te habrá pasado. Quédate en este episodio si quieres aprender sobre la procrastinación, saber lo que es, sus causas, consecuencias y te voy a ofrecer estrategias para superarla. Bienvenida al episodio 2 de esta nueva temporada. Cuando era pequeña yo siempre era la típica niña que hacía todos los deberes. Llegaba a casa, me tomaba unos minutos para acabar mi merienda y ya directamente me ponía a hacer las tareas que tocaban. Yo recuerdo esa disciplina como algo natural e intrínseco en mí. Nadie nunca me tenía que obligar a estudiar y decirme lo que debía hacer. Lo hacía yo solita. También recuerdo tener ese pensamiento de no entender quién no era capaz de hacer eso. Yo pensaba que la gente que no lo hacía era básicamente por pereza, porque eran unos vagos. Recuerdo ir a la universidad y escuchar un montón de quejas de algunas compañeras, que era mucho trabajo, que no podían, que estaban saturadas, y siempre llevaba las cosas tarde. Y yo no entendía cómo se podían complicar tan la vida si era tan fácil como llegar a casa y ponerte a hacer tareas. Obviamente a mí tampoco me gustaba la idea de ponerme a estudiar, pero sabía que tenía que hacerlo sí o sí. La vida da tantas vueltas que he aprendido a nunca decir nunca. Porque lo que yo antes lo veía como algo normal, toda esa disciplina que tenía la perdí. Yo no sé cómo, pero llegué hasta el punto de que el simple hecho de pedir cita para ir al dentista, por ejemplo, me suponía un esfuerzo y tardaba como 1 o 2 semanas. Y de verdad que no lo entendía. No entendía por qué se me hacía tan difícil algo que era tan fácil como llamar. No simplemente el dentista, pasaba con trabajos del trabajo, con conversaciones pendientes con amigas, con el podcast mismo, y me llegué a saturar de todas las cosas que tenía pendientes por hacer y no las hacía, pero llegué al punto de no entender por qué no era capaz de hacerlas. Si era tan sencillo, ¿no? Porque en mi cabeza estaba esa idea de llamar, de hablar con mis amigas o de grabar el podcast, pero siempre buscaba una alternativa para hacer, algo para distraerme. Y en mi cabeza siempre estaba el, bueno, luego lo hago. Y claro, de tantas veces que lo decía, empecé a llamarme a mí misma vaga. Pero es que me di cuenta que era algo más que eso, porque yo no quería ser vaga, pero es que era superior a mí. Era incapaz de ponerme a hacerlo. Y sobre todo me ocurrió cuando tenía mucho tiempo. Tenía todas las ideas en la cabeza, sabía lo que debía hacer, pero no lo hacía. No hacía nada, nada de nada. Tenía todo el tiempo del mundo, pero lo ocupaba en, pues, poner una lavadora, en jugar un ratito a un juego, en ver algún vídeo, un podcast. Y yo misma me decía, va, el último vídeo que veo. Y terminaba y seguía viendo vídeos. Así día tras día. Sin querer, pasaba una semana y no había hecho nada. Y llegó un punto en mi vida que se me iba acumulando todo. Y un pequeño problema como tengo que llamar al dentista no terminó siendo uno solo. Terminaron siendo el dentista, el médico, llamar al seguro, problemas en el trabajo, limpiar la casa, buscar hacer algún plan con mis amigas, preparar un viaje, preparar un regalo de alguien, y esa pelota que era mini se iba haciendo cada vez más grande. De hecho llegó a afectar a mi autoestima, porque yo me decía que iba a hacer cosas que nunca cumplía. No encuentro nada más feo que mentirte a ti misma, y yo me sentía
muy mal conmigo misma, porque me decía que iba a hacer cosas que no las hacía, ¿no? Sentía que no era capaz ni de llamar al dentista, cosa que nunca me había sucedido. De verdad es que si lo estás escuchando y nunca te ha pasado, parece una tontería. Y ahora, obviamente, visto desde fuera, lo es, ¿no? Pero en ese momento era un problemón y no entendía de verdad por qué me pasaba. ¿Cómo no iba a poder llamar al dentista? Que eran 5 minutos de mi vida, o ni eso. Entonces, como buena analista que soy, empecé a pensar por qué hacía eso. O sea, por qué no era capaz de hacer cosas simples. Y me di cuenta que no era simplemente que yo era una persona vaga, porque yo sabía que no lo era. Había algo más ahí dentro. Entonces fue cuando me puse manos a la obra y aprendí la gran palabra, la procrastinación. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? La procrastinación es el acto de postergar o retrasar una tarea o actividad, optando por actividades menos importantes o distracciones en su lugar. Es decir, no es que tú decidas no hacer nada y perder el tiempo, sino que decides perder ese tiempo con otras actividades en vez de las que debes. Esas actividades son normalmente menos importantes y agradables. Por ejemplo, tengo que enviar ese mail a mi jefe, pero me queda toda la tarde y voy a aprovechar un momentito que tengo que cambiar el tiesto de las plantas. Siempre cambiamos una actividad que nos resulta desagradable por otra que no tiene tanta importancia o que nos da una sensación de satisfacción. Descubrí también que procrastinar va ligado a la ansiedad, porque cuando procrastinamos estamos evitando un sentimiento negativo. No estamos simplemente siendo vagos o perezosos, sino que hay algo más profundo. Es una manera que tenemos de evitar sufrir en ese momento, evitar sentir las emociones que nos generan hacer esas actividades que estamos reemplazando. Es como no afrontar las consecuencias. Por lo tanto, cuando estamos procrastinando, estamos presentando una conducta evasiva, estamos evitando algo. ¿Y qué estamos evitando? El origen de la procrastinación es siempre un sentimiento negativo y hay un montón de diferentes tipos de sensaciones por las que procrastinamos. Por ejemplo, lo más sencillo es simplemente una actividad que no te gusta hacer porque te parece aburrida, te parece desagradable y no te genera nada positivo. Otro origen puede ser simplemente no saber cómo. Por ejemplo, una actividad que te resulte muy difícil, que necesites ayuda y no la pidas. La ves tan difícil que no sabes ni por dónde empezar, ni qué hacer, ni cómo hacerlo. Por ejemplo, imagínate que estás empezando un proceso de oposiciones. Vale, ¿a quién acudes? ¿Cómo funciona? ¿Qué tienes que comprar? ¿Qué libros hay que leer? Como se te hace un mundo, prefieres no hacerlo. Otra causa puede ser simplemente falta de tiempo. Tienes una falta de organización en tu día a día y no encuentras esos 5 minutos para llamar al dentista. O simplemente es que no los encuentras, es que no los quieres encontrar. Entonces, pues tú vas haciendo tu día a día y no piensas en eso. No le das ese hueco que necesitas en tu vida. Otra cosa, y es que te toca alguna inseguridad. Puedes ver una actividad o alguna acción como algo peligrosa o algo que te dé miedo. Por ejemplo, quiero aprender inglés pero no tengo ningún tipo de nivel y me da un miedo llegar a clase y ser la más tonta de la clase, por lo tanto nunca llamo a esa academia para apuntarme a hacer inglés. Otro motivo es que no estás segura de si quieres hacerlo. Por ejemplo, si tú eres una persona muy complaciente que siempre dice que sí a todo, luego te encuentras con las cosas que tienes que hacer que has dicho que sí, pero que realmente no te apetecen hacer. Por ejemplo, en un momento de euforia has dicho que sí te apetece ir a un cumpleaños de una amiga, pero luego te das cuenta que es que realmente no la conoces tanto y no te cae muy bien y no te apetece. Y finalmente, otro motivo puede ser que necesitas simplemente un impulso y estás esperando ese impulso que nunca llega. Tienes que hacer algo, pero necesitas que alguien te empuje y te diga, venga, ponte ya. Y no llega nadie porque nadie está detrás ni nadie estará nunca detrás de ti. Pero eso, estás esperando pues un motivo, alguna señal para que pase, pues que nunca llega, entonces no lo haces nunca. Y en el fondo, aunque intentemos evitar esas sensaciones, lo que estamos haciendo es acumularlas y creando un problema mucho más grande a futuro. Y sabemos que va a pasar, sabemos que el problema se va a hacer más grande, sabemos que tarde o temprano vamos a tener que afrontar eso que estamos evadiendo, pero aún así procrastinamos. Y eso, aunque nos parezca un problema suave a principio, al final, si dejas el dentista, si dejas el enviar el correo, a hablar a tu amiga, ir a hacer la compra, empezar ese trabajo, eso se hace muy grande y nos llega a afectar muchísimo en nuestro día a día y de distintas maneras. Sobre todo y primero de todo, y al menos lo que a mí más me afectó fue en mi autoestima. Cada vez que tú eres incapaz de completar alguna tarea,
te sientes menos capaz, obviamente. Es algo como que te fallas a ti misma. No eres tan responsable si no haces las tareas cuando tocan, ¿no? Entonces pues te empiezas a tachar de vaga, de no poder y al final pues obviamente si tú tienes una tarea y no la haces, lo que tu cerebro piensa es que no eres capaz de hacerla. Y si vas repitiendo esta acción cada día, al final pues realmente te das cuenta y te haces creer tú misma que no puedes con eso. También te crea una sensación de caos y descontrol en tu vida. Eres incapaz de tomar las riendas del problema. Cuando el problema es pequeñito, vale. Pero es que cuando tienes una montaña de tareas pendientes, amiga, ¿por dónde hay que cogerla? Porque no es lo mismo coger una cosa minúscula que solucionar un problema que lleva tiempo. Obviamente, eso te crea una inseguridad muy grande y una sensación de insatisfacción de quién eres y cómo llevas tu vida. Y eso al final no solo te afecta a ti, porque cuando procrastinas en las diferentes áreas de tu vida, también llega a afectar a las relaciones que tienes con la gente. Pierdes la confianza y el respeto de los demás, no solo de ti misma. Empiezas por ti, pero luego cuando le dices sí, ya te diré algo, contestaré ese mail, ya hablaremos y nunca llega ese día, la gente se va a dar cuenta que no pueden tener la misma confianza contigo y respeto y que tarde o temprano pues les vas a fallar. Ahora más o menos ya sabemos lo que es la procrastinación, el origen de la procrastinación y las consecuencias de la procrastinación. Vale, y ahora, ¿qué podemos hacer para evitarla, no? ¿Cómo pues puedo mejorar este aspecto? Primero de todo, y aviso a navegantes, tú no vas a cambiar de un día para otro, no vas a cambiar ningún hábito, ningún pensamiento en un día, así que tómatelo con mucha calma, ¿vale? Y de los consejos que te voy a dar, tú escoge los que te vengan bien. Creo que lo primero que tienes que hacer sí o sí, y para mí es indispensable, es identificar el origen de tu procrastinación. Es muy importante entender de dónde viene tu problema y racionalizar esa emoción. Pregúntate a ti misma por qué no quieres hacer esa cosa. ¿Qué te genera esa acción en ti como para no afrontarla? Porque no es lo mismo procrastinar porque te aburre mucho a que procrastines porque, aunque tienes muchas ganas, te genera una inseguridad tremenda. Por ejemplo, hacer un trabajo de la universidad sobre un tema que te da mucha pereza no es lo mismo que no apuntarte al gym por miedo a que vean tu cuerpo no atlético. Son dos actos de procrastinación con orígenes totalmente distintos. Es importante entender de dónde viene ese miedo, esa sensación negativa que te genera para saber cómo frenarlo. Racionalizar así la emoción te permitirá entenderla y acabar con el problema de raíz, que es lo que quieres. Por ejemplo, puedes hacer una lista de tareas pendientes que tienes y encontrar en cada una de ellas la emoción que te generan. Una vez lo has hecho, tomas la emoción y la racionalizas. Por ejemplo, me da miedo que vea mi cuerpo si voy al gym, ¿no? Entonces, ¿puedo hacer alguna cosa para mejorar mi cuerpo si yo no voy al gimnasio? No. Sé que me da miedo, me voy a sentir insegura, pero es que tengo que ir para cambiar. Entonces, las ganas que tengo deben ser superiores al miedo que tengo. Los beneficios que voy a obtener yendo al gym no los voy a obtener quedándome en casa. Son mucho mayores que si no hago nada. Y entender que cada día que pasa y no haces eso es un día que estás perdiendo. Siguiente, organízate. Es un paso más que evidente, pero es importante que pongas en orden tus tareas y seas consciente de ellas. O sea, ¿qué es lo que tienes que hacer? Escribe una lista de eso que te queda pendiente y te recomiendo que dividas las tareas en función de todo el tiempo que te queda por hacerlas. No te satures poniendo un montón de tareas porque es que te vas a abrumar y no vas a hacer nada. Es mejor ir tarea por tarea poco a poco. Escoge aquellas tareas que, por ejemplo, tienes que entregar en 2 días y gestiona tu horario y el tiempo que tienes libre para organizarlas y sobre todo no te satures. Siguiendo con esta línea es importante que priorices tus tareas pendientes. Es decir, seguramente tengas algunas más importantes que otras con una fecha límite de tiempo. No es lo mismo que te quede un mes para ir a comprar el regalo de cumpleaños de tu amiga que tengas que entregar un trabajo en 3 días, obviamente. Unos tienen más importancia que otros, así que haz una lista de importantes teniendo en cuenta sobre todo 2 factores. El primer factor, límite de tiempo, lo que ya he dicho. Y el segundo, te recomiendo que hagas más rápido aquellas tareas que afecten no solo a ti, sino a otras personas. Por ejemplo, acabar de acordar una reunión, o contestar ese mail que lleva días esperando una respuesta, o pagarle a alguien a quien le debes dinero. Siguiendo con eso, aquellas tareas que puedas hacerlas ya, en 2 minutos hazlas. Las que no necesitas más que eso, o sea, ahora mismo si me estás escuchando y te falta una tarea por hacer, cuando termines de escuchar el episodio, bueno, o ahora cuando quieras, pues hazla. Las haces y así te las quitas de encima, estás más tranquila y relajada. No esperes 3 días a algo que puedes hacer ahora mismo.
Cada día que pases un día perdido, recuérdalo. Importante también, hay tareas que nos cuestan más. ¿Por qué? Porque las vemos abrumadoras. Entonces, una super estrategia es dividir tu tarea en trocitos pequeños. ¿Qué quiere decir eso? Si tú quieres, por ejemplo, ponerte a estudiar para un examen, un trabajazo, ¿no? Pues ve poco a poco. Primero de todo debes buscar una zona de estudio. Es tu objetivo número 1. Entonces, primero haz eso, luego organizar tus apuntes, por ejemplo. Pues dedicas un tiempo en organizar tus apuntes. Luego pasarlos a limpio. Y al día siguiente, por ejemplo, pues te será mucho más fácil ponerte a estudiar. Si tú, por ejemplo, preparas tu escritorio con exactamente la página que tienes que estudiar, al día siguiente te levantas y ves eso ya preparado y solo es sentarte. Si en cambio coges un día y dices, vale, hoy me voy a estudiar pues todo el tema, ¿qué pasará? Que obviamente no te vas a estudiar todo el tema, te vas a saturar. Es mejor, muchísimo mejor hacer una tarea, aunque sea pequeñísima, bien, que no hacer 1000 y mal. También es importante que vayas poco a poco, con el mismo ejemplo de ponerte a estudiar. El primer día no vas a estudiarte 3 horas seguidas. Si lo vas a hacer, te vas a saturar y al día siguiente no vas a ser capaz de continuar. ¿Qué puedes hacer entonces? Primer día estudias 10 minutos, segundo día 20, tercero 30. Y ya verás que el primer día quizá estás 10 minutos, pero como estás ya puesta en escena y estás estudiando dices, uy, bueno, voy a aprovechar y terminar esta página. Y acabas estudiando media hora. Y al tercer día ya no querrás estudiar media hora, querrás estudiar 2 horas seguidas. Verás que poco a poco vas cogiendo el hábito, porque lo vas a hacer en trocitos pequeños. Si lo hicieses todo directamente el primer día, te saturarías y volverías al inicio. Seguramente, y te lo aseguro, el primer día te habrás puesto poco tiempo, pero es que tú sola, sin necesidad de nada, vas a querer estar más tiempo y te sorprenderás a ti misma. Importante también, y creo que es un consejo súper importante y de verdad que nadie habla. Es importantísimo serte fiel a ti misma. ¿A qué me refiero? Si tú dices que mañana lo hago, es que mañana lo vas a hacer. No en 3 días, no en 2 ni en 5, es mañana. Si tú pones 3 cosas que debes hacer en tu lista de tareas, cumple las 3, no hagas una. Y si sabes que no eres capaz de cumplirlas todas, no te pongas 3 tareas. Ponte una. Te pongas la que te pongas, la haces. Me da igual si es la más fácil o la más difícil, me da igual, pero la haces. Prométete a ti cosas realistas y cúmplelas, porque no hay cosa que va a afectar más a tu autoestima que decirte cosas que no vas a cumplir. Y te lo digo por experiencia, porque dejas de creerte a ti misma y de creer en tu propia palabra. Y eso, amiga, es lo último que tienes que hacer. Es evidente, pero otro consejo es que elimines distracciones y actividades que no te ayuden. El elemento de distracción del siglo XXI, el móvil. Coge tu móvil, es lo que hago yo. Lo dejo guardado y encerradísimo en otra habitación de mi casa, simplemente para que se me haga difícil levantarme e ir a buscarlo. Si tienes otro tipo de distracciones, como la tele, pues apágala. Otra estrategia es ponerte fechas límites para completar las tareas y establecer recompensas si lo haces. Intenta celebrar tus logros por pequeños que sean, me da igual, si has estudiado 10 minutos, oye, tómate una chocolatina. Si has terminado ese trabajo 3 días antes de la entrega, oye, pues tómate 3 golosinas. Otra estrategia es hablarlo con alguien. Me da igual con quién, un psicólogo, un amigo, alguien que te ayude a cumplir esos objetivos. Por ejemplo, oye, necesito ponerme a estudiar para las oposiciones. Se lo dices a una amiga. Entonces, esa amiga te lo va recordando. Si tienes muchas dificultades, compartirlo con alguien es perfecto. Y finalmente, y ahora que me estás escuchando, hazlo. Simple y llanamente, hazlo. Sin evitar nada, sin excepciones, sin planificar nada. Haz el favor ahora mismo de levantarte de donde estés y ponerte a hacer lo que te queda pendiente. Ya verás como la satisfacción posterior es superior a cualquier sensación que puedas tener ahora. Tienes una oportunidad maravillosa de aprender a hacer las cosas bien y cuando tocan. Y finalmente, si consideras que estás procrastinando demasiado al punto de que te interfiere con tu bienestar, tu rendimiento, si sientes que se te va de las manos, puede ser un buen momento para buscar ayuda psicológica. Cuéntame si tú alguna vez has procrastinado, si te has sentido identificada, si no, qué estrategias tú usas, ¿te ha pasado alguna vez? Me encantaría saber de ti y de tus vivencias. Ya sabes que me puedes encontrar por TikTok, Instagram, Spotify, YouTube y Apple Podcast. Y nada, muchas gracias por acompañarme y nos vemos el viernes que viene.